Buenos días, ¿cómo andan? ¿Me escuchan ahí? Buen día, profe. Sí se escucha. Perfecto. Bien. Hoy deberíamos empezar con integrales, ¿no? Para ubicarnos un poco en los temas, hoy tenemos integrales, tabla, regla y sustitución, el 28. El 1 de noviembre, o sea, la clase que viene, ya tenemos integración por sustitución, que es una clase práctica. El 4 tenemos teoría y práctica de integración por partes. La clase siguiente, el 8, tenemos integración indefinida y integración definida y cálculo de área. Lo mismo el 11, que ahí se va a dedicar más a la parte práctica. Lunes 15 tenemos repaso y ya después 18 examen y 25 recuperatorio. ¿Bien? En síntesis, nos quedarían 6 clases con contenido, sin contar la clase extra, y ya después terminaríamos la cursada. Nos quedaría después los exámenes, segundo examen formativo y recuperatorio en caso de que tengan que recuperar alguno de los dos. Ya saben, si les va mal en los dos, reprueban la materia y tienen que recursarla. Si les va mal en uno, pueden recuperarlo, para después en recuperatorio rendir el que le fue mal y ver si aprueban la materia. La fecha actualmente pactada para el final es el 6 de diciembre y la universidad sacó un comunicado sobre el tema de quiénes pueden eximirse sobre la presencialidad del examen final. Se van a poder eximir solamente aquellas personas que sean pacientes de riesgo o convivan con algún tipo de paciente de riesgo y puedan informarlo. O sea, en principio, las otras personas quedan obligadas a estar presenciales en la sede. Pero también para las personas que vivan lejos y no puedan ir a la sede en esos días, van a tener otra instancia en febrero o marzo, o sea, en el siguiente llamado. Así que por ambos lados hay solución para los casos. En todo caso, igual, si no, la idea es que estén presenciales. Sí, sí, aquellos que no sean presencial, o sea, aquellos que tengan que ser virtual, o sea, los que no puedan acercarse por algún motivo justificado y todo eso, seguramente nos informen una lista aparte quiénes son y tendrán que rendir el examen virtual, que es escrito más oral. O sea, siempre que sea virtual es escrito más oral. Si es presencial es escrito nada más. Profe, el otro día estaba viendo una de las clases de Twitch y usted estaba contando que para promediar la materia se cuentan si vos vas a las 3 instancias y desaprobás 2, igual se cuentan y se promedia con eso. En el caso de que no se vaya a la primera fecha, ¿se puede ir igual a la segunda o la primera fecha es obligatorio? No, las 3 son independientes. Vos podés ir a cualquiera de las 3 y el ausente no se computa. O sea, el ausente no te modifica el promedio. Ah, buenísimo, gracias.
Entonces vos podrías faltar a las primeras dos e ir a la tercera a probarla y ya está, aprobaste la materia y tu nota de cierre es la que sacaste en el final. Dividido 1, porque no, las otras no cuentan. O sea, sería ausente más, no sé, 4, dividido 1, porque las otras no cuentan para dividir. Entonces te quedaría 4. En cambio, si te sacas 2 y 2, sería 2 más 2 más 4 dividido 3. Porque serían las 3 notas divididas en las 3 instancias. Bien. Bueno, a ver. ¿Ustedes ven bien ahí la cámara? ¿Se puede leer bien lo que está escrito? Sí, No se sé. ve bien, Cristian. Yo no entiendo por qué las aplicaciones estas me ponen la cámara invertida. O sea, yo lo veo al revés. No, igual lo vemos bien los demás. O sea, se ve de izquierda a derecha, básicamente. Bueno, perfecto. Algún día entenderé por qué hacen eso las... El Meet también lo hace. Bien. Vamos a arrancar por el principio. Nosotros vamos a usar una nueva nomenclatura. En la cual vamos a tener esta cosa, f de x, y esta otra cosa. ¿Bien? O sea, lo que tenemos ahí es la integral, o sea, se lee como la integral de f de x diferencial x. ¿Bien? Y cuando tenemos esto, se nos está pidiendo ¿qué? Pues que integremos. Te está diciendo, integra a f. ¿Se entiende? El símbolo S es una especie de S alargada. Viene de otro símbolo, de la letra griega sigma, pero sigma se usa en matemática para sumatorias, que es otra operación. Así que quedó esta S extraña como el símbolo para la integral. Mica, ¿tenés alguna idea de cómo agrandar la imagen para que yo pueda ver también lo que estoy viendo? No, porque es tu pantalla compartida. Bueno, si en algún momento me voy de plano, me avisan. No, igual, o sea, estás fijado en la pantalla. O sea, todos te vamos a ver a vos, por más que vos no te veas, digamos. No puedo aparecer yo, por ejemplo, en este momento hablando, porque está fijada tu pantalla, simplemente. No, claro, pero si me llego a ir de la pantalla, o sea, si me llego a ir del costado, me avisan. La pizarra, incluso tus bordecitos. Vale. Entonces, como decía, este símbolo es una especie de S alargada, porque sigma en sí, en el alfabeto griego, es una S. Y viene de la palabra summa, o sea, viene todo de ese mismo lado. Así que con el paso del tiempo se fue alargando hasta quedar el gancho que todos conocemos hoy. Se llama símbolo de la integral, no tiene un nombre específico, por así decirlo. O sea, cuando aparezca el símbolo de la integral, tenés que saber que tenés que integrar. Esta cosa de acá recibe el nombre de diferencial de x. El diferencial de x, al nivel donde nosotros estamos trabajando, que son 2 dimensiones, nos va a servir para indicarnos qué variable estamos usando. O sea, por ejemplo, si yo estoy trabajando con f de u, la variable es u, por lo tanto, el diferencial tiene que ser de u. Si yo estoy trabajando con f de t,
donde la variable es t, mi diferencial va a ser un dt. Así, no está bien que yo tenga f de u de x, por ejemplo, porque estoy mezclando la variable con el diferencial, lo cual estaría mal en nuestro nivel. Después, si hubiera otra integral más con otra variable más, ahí sí, pero en este caso estamos en matemática, no nos vamos a ir a más variables con más diferenciales. Entonces, directamente decimos que esto no puede pasar y, por tanto, si el diferencial es de u, la variable tiene que ser u. Si el diferencial es x, la variable tiene que ser x. En estos tres casos está bien. Porque nosotros vamos a estar usando sustituciones de variables más adelante. Así que hay que tener cuidado con eso. Y la respuesta de esto, o sea, el resultado de esta operación, es f grande de x más c. ¿Cuál es la relación entre f y f grande? O sea, más allá de que son la integral una de la otra, ¿no? Si yo derivo a f, o sea, aplico f' de x, llego a la f original. O sea, a la integración nosotros la vamos a entender como un proceso de antiderivación. Vamos a entender que lo que es f grande, al ser derivado, se nos convierte en f chica. ¿Se entiende? Entonces, las reglas de derivación las vamos a tener que dar vuelta, porque nosotros tenemos que llegar a la función que era antes de ser derivada. Y esta función resultante tiene nombre, es la primitiva de la función. Específicamente la primitiva general de la función. O sea, si yo les pido calcular la primitiva general de la función, vos tenés que entender que te estoy pidiendo que calcules la integral de f. ¿Hasta acá? ¿Vamos bien? Sí. Ok. Entonces, si yo te pido, por ejemplo, que vos integres a x, ¿no? Vos tenés x y hay que integrarla. ¿Cómo haces para calcular la integral de x? Y vos tenés que pensar lo siguiente. Si es x, ¿de dónde viene? ¿Qué era antes de ser x? O sea, se supone que tengo que encontrar la función antes de ser derivada. Y si la derivada es x, quiere decir que viene de una x de grado mayor. Por ejemplo, grado cuadrado. Porque yo sé que x a la 1 es el resultado de derivar x a la 2. No puedo conseguir x a la 1 derivando logaritmo natural. La derivada del logaritmo natural es 1 sobre x. Entonces, yo tengo que saber cuál es la primitiva pensando al revés de la derivada. Si es x a la 1 es porque antes era x a la 2. Pero está mal, así como está. Porque, ¿cuál es la derivada de x a la 2? 2x. ¿Y 2x es igual a x a la 1? No. Me estaría faltando un 2. Entonces, si añado a ese 2, ahora sí son iguales. Por lo tanto, en la fórmula de la primitiva me faltaría un dividido 2. Y a esto se le agrega la constante que representa a todas esas constantes que podía haber habido y que se eliminaron. Finalmente, esta es la primitiva de x. ¿Se entendió? Más o menos. Después va a haber una tabla igual con todas estas, pero la idea es esta. O sea, la idea principal es esta.
Ustedes piensen que se añade sí o sí el más c, porque al derivar, ¿cómo te queda? Más 0. Y c podía haber sido cualquier constante, podía haber sido 2, podía haber sido menos 1, podía haber sido 15. O sea, cualquier constante podría haber sido c. Entonces se tiene que añadir para compensarlo, porque vos ves que al derivar la primitiva te queda 0. Si vos derivás la primitiva que obtuviste, tenés que obtener la función original de la que partiste. Si no obtenés esto, está mal hecha la primitiva. ¿Bien? Ahora, si yo te doy un dato extra, o sea, si te digo, por ejemplo, f de 2 igual 10, o lo mismo, te digo 2 igual 10 era un punto de f, este dato extra a vos te sirve para sacar cuánto vale c. Pero te lo tengo que dar, no lo puedes intuir de algún lado del ejercicio, te tengo que dar el dato. O sea, el ejercicio te lo tiene que decir. ¿Cómo lo usamos? Y reemplazamos por 210 dentro de la función. 10 es igual a 2 al cuadrado sobre 2 más c, y despeja c. 10 es igual a 2 más c, 8 es igual a c, por tanto, x cuadrado sobre 2 más 8 es lo que nosotros vamos a conocer como la primitiva particular. O sea, la general es esta, la particular es esta, donde vos sabés el valor de c. Pero para poder saber el valor de c necesitas sí o sí que yo te dé un punto extra. Si no te doy el punto, no lo vas a poder calcular. Porque la función, ¿qué le pasa? Al derivarse se pierde, siempre. ¿Hasta acá? ¿Alguna pregunta? Vale. A ver. ¿Acá se puede presentar una tabla en paralelo? Creo que hay una forma. Tipo con la cámara. Porque si presento, calculo que se va a mostrar lo que presento, ¿no? Creo que, claro, vas a presentar todo. Bueno, entonces de última, sáquenle captura de la tabla y después dejo de compartir. Si no, le saco yo y se las mando a los grupos, de última. Podría ser. Copio la tabla en el pizarra y ya fue. Total son 5 cosas, tampoco es que me voy a morir por copiar una tabla. Bien. Como vimos, ya sabemos de dónde vienen las integrales. Ahora sabemos que si hay una tabla de derivadas, tiene que haber sí o sí una tabla de integrales. La integral de toda constante va a ser k por x. La integral de toda x a la n, siempre que x sea distinto de 1, es x a la n más 1 sobre n más 1. La integral de e es la e. La de 1 sobre x es el logaritmo natural del módulo de x. La del seno es menos coseno. La del coseno es seno.
¿Estamos? Ahí tienen la tabla completa. Ahora igual vamos a hacer una aplicación de cada una. La tabla funciona, ya sabemos, igual que la tabla de integrales, de la de derivadas. Si yo tengo, por ejemplo, la integral de 2, ¿cómo se haría? Y usás la primera regla, la de k. Sería igual a 2x más c. Y ya está, fin. Las que estén por tabla son inmediatas. Ni siquiera hay que pensarlo mucho. Sencillamente, si está escrito acá, es porque lo puedo aplicar acá. Después, si tenemos x a la 2, ¿cómo sería su primitiva? Y sería esta. Sería x a la 2 más 1 sobre 2 más 1. O sea, x a la 3 sobre 3. Y ahí termina el ejercicio. ¿Cómo haríamos, por ejemplo, si fuera la raíz cuadrada de x? A ver. ¿Cómo se les ocurre que podríamos trabajar raíz cuadrada de x? Nada, saltamos por la ventana, ¿no? ¿Se acuerdan que para derivarlo se convertía en una potencia? ¿También? Bueno, acá es lo mismo. Para integrarlo se convierte en una potencia. Entonces te queda lo mismo. X a la 1 medio más 1 sobre 1 medio más 1. Quedándote x a la 3 medios sobre 3 medios. Acá, uno de los pocos arreglos que sí o sí vamos a hacer nosotros es que a las divisiones de 3 medios no las vamos a dejar en el denominador. Las vamos a invertir. Y dividir por 3 medios es equivalente a multiplicar por 2 tercios. O sea, esta modificación sí la vamos a hacer en cada ejercicio que tengamos. Entonces, es importante que ya la tengan en cuenta. Dividir por 3 medios es lo mismo que multiplicar por 2 tercios. ¿Bien? Así que para la raíz cuadrada también se usa x a la n. Esto obviamente para todas las raíces, ¿eh? Raíz cuadrada, raíz tercera, no importa, para todas. Y si tuviera 1 sobre x al cubo, por ejemplo, ¿cómo lo pensaría a este? O sea, ¿cómo haría para trabajarlo? Si me fijo en la tabla, ¿entra dentro de alguna fórmula? Acá el primer instinto que suelen tener es usar el logaritmo, y no. La del logaritmo no se aplica en este caso.
O sea, suelen ver 1 sobre x y decir, ah, es lo mismo. No, no es lo mismo. Esto solo se usa cuando es 1 sobre x, literalmente. Acá lo que se hace es invertir a -3. Potencia negativa da vuelta. E integrarlo también como x a la n. X a la -2 sobre -2 más c. El único caso donde no se puede aplicar x a la n es justamente este. No se puede porque si lo haces, fíjate, x a la -1 te queda, y esto te queda x a la 0 sobre 0. Y dividir por 0 no está permitido, así que esto no es válido y esto entonces no está permitido. Por eso la integral es el logaritmo del módulo de x. La correcta. ¿Bien? Y acá se le pone módulo. En esta parte no es tan importante, es más un detalle estético. Pero cuando veamos integración definida, o sea, la clase es dentro de 2 clases, es importante porque si va a haber ejercicios que te den error porque no tuviste en cuenta el módulo. Así que siempre se tiene que poner módulo de x. Como les digo, ahora en esta primera parte no es importante realmente. Pero cuando veamos integración definida sí va a ser importante porque si no va a haber ejercicios que no te den directamente. Y bueno, las otras son simples. O sea, veo una e, la integral es la e, veo un seno, la integral es un seno y así. O sea, no hay mucha magia detrás de ellas. O sea, si tengo esto, se aplica a la tabla de a la x más c. Si tengo esto, se aplica a la tabla. No hay magia detrás de estos tres. Pero bueno, hasta acá vamos bien. Ok. Hay dos reglas que vamos a usar dentro de este tema. Que las constantes se pueden extraer. O sea, por ejemplo, si yo tengo... Dame un minuto, ahí vengo. Mica, ¿me escuchas? ¿Podrás continuar un minuto? Son las dos reglas, la de K por F y la de la suma. Bueno, ahí me escuchan, ¿no, chicos? Denme un segundito que agarro con una pizarra.
Ahí, si pueden confirmarme si ustedes están viendo bien la pizarra. Sí, se ve. Perfecto. Bueno. Recién entonces estaban terminando con Cristian el tema de, bueno, en integrales obviamente, lo que era la suma y la multiplicación de una constante. Ahí ya estoy en la pizarra. Estaban recién viendo la de una constante. Voy a cambiar de color. O sea, recién constante por una función diferencial x. Esto va a ser lo mismo que la constante por una función. ¿Sí? ¿Y por qué se da esto, digamos? Se los voy a mostrar, digamos, con un ejemplo. Déjame pensar. X cuadrado baja como 2x. Supónganse que nosotros tenemos 2 por x diferencial x, ¿no? Y yo lo que ¿Profe, les estoy estás diciendo... viendo? Ah, no se ve, ¿no? ¿O sí? Ahí. Se ve, ahora sí. Y ahora hice como un dibujito. ¿Se ve o no se ve tampoco? No, el dibujito todavía no. Ok, entonces no me está sincronizando bien, pero... ahora creo que sí. Bueno, lo que les decía es... supongamos que tenemos la integral de 2x. Y lo que queremos hacer es, digamos, probar la igualdad de que va a ser igual a 2 por la integral de la función x, ¿no? O sea, esa función x va a ser siempre los términos que tengan x de la función. O sea, justamente lo que no tenga x va a salir como una constante por fuera y listo. Y supongamos que yo les digo 2 por la integral de x, entonces me queda 2 por la integral de x, habíamos dicho que va a ser, ¿cómo se dice? X elevado a la 1 más 1 sería dividido 1 más 1 más una constante. ¿Esto qué me va a quedar? Me va a quedar igual a 2 por x elevado a la 1 más 1, me va a quedar x al cuadrado dividido 2. Entonces se cancelan. Y de este lado yo básicamente la función que les estaba planteando era x cuadrado. Si yo la derivo, esto me va a quedar igual que 2 por x. Y acá llegamos a la conclusión que si yo tengo x cuadrado, o sea, si tengo 2x, perdón, y lo integro, me va a terminar quedando x cuadrado. Más una constante, ¿sí? Porque no sabemos justamente ese otro término. ¿Sí? O sea, siempre que tengan una constante la van a poder sacar por fuera. Si llegan a tener más términos, que igual ahora vamos a ver cómo es el tema de la suma o la resta entre integrales, siempre es como que van a tener que respetar que acá tienen como si fueran unos corchetes, tipo, los voy a poner un segundo en color, y la constante tiene que siempre afectar a todo ese corchete, ¿no? En este caso simplemente tenemos una x cuadrado, o bueno, x sobre 2 al cuadrado, pero vamos a tener otros casos en los que hay más términos y la constante va a tener que afectar a toda la integral, o sea, eso ténganlo en cuenta, ¿no? Sería así. Pero esta propiedad va a servirnos mucho para trabajar con las integrales. ¿Sí? Y después, supongamos que yo tendría x cuadrado más x, ¿no? Que quiero llegar a esa función. Si esto nosotros lo deriváramos, nos quedaría 2x más 1. O sea, hasta acá supongo que
Esto ya lo tenemos más o menos claro. Y como para poder demostrarles yo a ustedes, ¿no? Supongamos que tenemos 2x más 1, diferencial x. O sea, yo tengo esta integral. O sea, tengo la integral de f de x diferencial x. Voy a borrar un segundo el diferencial. Más una g de x. ¿Sí? O sea, tengo la suma de dos términos. O la resta en todo caso, ¿no? Pero a lo que quiero apuntar es que vamos a tener dos términos que van a ser distintos, ¿no? No están unidos ni por una multiplicación, ni es... son dos términos por separado, que van a tener una suma o una resta en común simplemente. Lo que nosotros vamos a demostrar acá es que si tenemos la suma o la resta de dos integrales, va a ser la suma de cada integral por separado. Me faltaron las diferenciales. O sea, esta misma lo vamos a poder expresar como la integral de f de x más menos la integral de g de x. Sí, esto también va a servir más para cuando avancemos, que las cuentas, digamos, las integrales son un poco más largas y todo. Ir separándolas en términos nos va a simplificar bastante también un poco las cuentas y el procedimiento. Y una vez que ya tenemos cada integral por separado, resolvemos normalmente, en cierto sentido era como cuando hacíamos con las derivadas. Si se acuerdan, si nosotros teníamos f de x más g de x y a esto lo derivábamos, nos quedaba la derivada de f más la derivada de g. ¿Sí? En cierto sentido es la misma idea. Vamos a aplicarle en este caso la integral a cada término. La integral de 2x la vamos a hacer como 2 por la integral de x más 1 por diferencial x. La integral de 2x igual la habíamos sacado antes. Habíamos dicho que era 2 por x cuadrado sobre 2. Más la integral de 1 nos va a quedar x. O sea, cuando ustedes tenían la integral de una constante, iba a ser la constante por x. Bueno, siempre más una constante después, digamos, arbitraria. Que hay un pequeño detalle que les comento más bien, es cuando hagan estas cuentas, o sea, cuando tengan dos integrales por separado, tanto por una suma o por una resta, la constante que vamos a tener, esa constante arbitraria que vamos a poner siempre, va a ser una única constante, o sea, no vamos a usar una constante por cada una de las integrales, ¿sí? Porque piensen que a fin de cuentas nosotros estábamos integrando esa de ahí arriba, o sea, la que era la completa. Si yo hubiera integrado todo eso en un solo paso, lo hubiera agregado simplemente la constante. ¿Sí? A lo que voy es que no van a tener acá constante 1 más constante 2, por ejemplo. Es una única para toda la integral. ¿Sí? ¿Hasta acá venimos bien? ¿Alguna duda, chicos? Bueno, lo siguiente que vamos a tener
va a ser uno de los métodos de integración. Nosotros recién hasta ahora, o sea, voy a... métodos de integración. ¿Se está viendo la pizarra o tampoco? Por las dudas pregunto. Sí, se ve. Genial. Nosotros hasta ahora vimos que tenemos la integración por tabla. O sea, o como mucho aplicamos propiedades como la suma, la resta o una constante por la integral. ¿Sí? Pero a eso le llamamos integrar por tabla. Cuando nosotros podemos acudir a tener una integral de f de x y saber cuál es su primitiva, ¿no? Primitiva más constante. Cuando podemos acudir a esta tabla, lo podemos hacer directo. Es como cuando teníamos derivadas también. Teníamos la derivación simplemente por tabla. Pero lo que vamos a tener en integrales es que vamos a tener otros dos métodos. ¿Y cuándo nos van a pasar esos dos métodos? Uno lo vamos a ver hoy, otro ya es, creo que o la siguiente clase o la otra. Cuando no podamos resolver las integrales directamente por tabla. Cuando no podamos resolver esas integrales, vamos a pasar a el primer método, digamos, que se va a llamar el de sustitución, ¿sí? Que es el que vamos a ver hoy. Y cuando nos pase que tampoco vamos a poder por sustitución, vamos a ir a otro método que se llama por partes, que ese lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Pero para que sepan cómo también tienen características cada uno, que ya las vamos a ir viendo, que también nos da la pauta de qué método usar. Pero en principio ustedes tienen que, digamos, poner la integral enfrente y decir, bueno, ¿puedo integrar por tabla? No, no puedo. ¿Puedo integrar por sustitución? Sí puedo, genial, integro por sustitución. No puedo, paso a partes. Hay más métodos de integración, nosotros no los vamos a ver. No les va a pasar de que una integral no tenga solución, por ejemplo, ¿sí? Para los métodos que vemos nosotros, hablo igual. Entonces, vamos con el método de sustitución. En el método de sustitución, básicamente lo que vamos a tener es la integral, obviamente, de una función. O sea, hasta ahora no estoy escribiendo nada nuevo, pero lo que nos va a pasar es que digamos, ese término de x que tenemos ahí, o sea, esto de acá, o sea, la función en lo que está puesta, es que es otra función, o sea, es una función adentro de otra función, básicamente. O sea, a esto le vamos a llamar g de t. ¿Sí? Y lo otro que vamos a tener es que ese diferencial de x, justamente como viene, digamos, influenciado por esa x, lo vamos a denotar como que es la derivada de lo que tenemos ahí. ¿Sí? Hasta ahora es medio chino, pero con un ejemplo creo yo que se va a ver un poco mejor. ¿Sí? Entonces, supongamos que tenemos x más 1 al cuadrado. Por ahora voy a borrar esto y esto de acá. Y la voy a escribir mejor acá arriba. X más 1 al cuadrado diferencial x. ¿Qué nos pasa? Yo si agarro el término x más 1 al cuadrado, si esto yo lo busco en la tabla, no existe. Yo no tengo en la tabla algo que me diga, bueno, f de x y acá x más 1 equivale a tal. O sea, no sabemos cómo, no tiene una respuesta inmediata en la tabla. Entonces, acá es donde empieza la sustitución. Para la sustitución,
básicamente lo que vamos a decir es, bueno, si yo esto, por ejemplo, lograra de alguna forma llamarlo x cuadrado, diferencial x, x cuadrado sí sabemos cómo se integra. De hecho, esta integral nos quedaría 1/3 de x cubo. ¿Sí? O sea, lo que tenemos que lograr con sustitución es poder llevarlo desde una integral que no la podemos resolver inmediatamente por tabla a una integral que la podamos terminar resolviendo por tabla. ¿Sí? O sea, ese es el objetivo del método de sustitución. Si yo logro convertir a ese x más 1 al cuadrado en x cuadrado, por ejemplo. ¿Y cómo vamos a lograr eso? Si yo a x más 1, supongamos que lo vamos a llamar u, lo voy a llamar x más 1. ¿Sí? En principio hasta ahora, entonces, lo que me estaría pasando, tomen igual con pinzas esto que les voy a decir ahora, porque nos va a faltar algo todavía. Por ahora, si yo hubiera puesto ahí u al cuadrado, fíjense que ya podría integrarlo, mejor dicho, no podría poder. Ya lo puedo integrar, si quisiera, ¿no? Falta algo todavía, no, digamos, no nos apresuremos. Pero ya logrando esa sustitución ya puedo pasar a eso. Lo otro, si se acuerdan, cuando yo les había escrito, les dije, bueno, x va a ser igual a una función y vamos a tener que el diferencial x va a ser esa función derivada, entera, esto que lo había puesto, g de t, diferencial t. ¿Sí? Ahí estaba con g y con t, nosotros ahora lo estamos llamando u. A partir de ahora lo vamos a siempre llamar u a este término, digamos, que le hacemos la sustitución. Entonces lo que le tenemos que encontrar es el diferencial u. El diferencial u básicamente va a ser la derivada de u. ¿Sí? La derivada de u va a ser 1 más 0, lo voy a poner a propósito, ¿no? Pero, y esto, diferencial x. ¿Por qué? Porque estábamos todavía derivando en x, o sea, siempre tenemos que seguir trabajando, digamos, con el mismo criterio de las variables que estamos usando, ¿sí? O sea, si estoy derivando en x, no puedo poner diferencial z, por ejemplo, o diferencial u. Ahora igual me refiero con esta partecita, ¿no? O sea, derivé en x. La derivada de x me quedaba 1, la derivada de una constante es 0. Y a lo que podemos llegar es que básicamente 1 por diferencial x es como que acá tienen un paréntesis igual. Nos va a quedar que va a ser igual al diferencial x en este caso. Hablo por este caso porque hay muchos casos en los que no nos va a quedar simplemente que el diferencial u va a ser igual al diferencial x. Puede llegar a tener más operaciones en el medio, o sea, no sé, está dividido por 3 o multiplicado por algo, ¿sí? O por una misma función, ya vamos a ir viendo más ejemplos también. Pero siempre tienen que fijarse en eso, básicamente. O sea, derivarlo. Y después vamos a ver qué es lo que pasa si tenemos más términos y no nos queda una igualdad como du igual a dx. ¿Hasta acá alguna duda? Bueno. Y después el resultado que nos dé de x, vamos a hacerle también, digamos, la sustitución por el término que nos queda de du. Ahí les repito, en este caso es simplemente reemplazarlo por du. En otros casos nos puede llegar, no sé, quedar acá dividido 2 o ya vamos a ir viéndolo. ¿Sí? Y acá, ahora sí ya lo podemos esto resolver.
en cierto sentido, no se preocupen por el nombre de la variable, o sea, por la letra que tenga, porque las integrales nosotros casi siempre trabajamos con X, porque en la matemática mayormente se trabaja con X, pero en la tabla se resuelve de la misma forma. Acá ustedes es como si tuvieran X cuadrado para buscar en la tabla. ¿Sí? Nada más que en vez de estar con X está con U porque estamos haciendo una sustitución. Entonces esto nos va a quedar 1/3 de X al cubo más perdón, de X no. Ahí les digo lo que es la costumbre, ¿no? 1/3 de U al cubo más una constante. Pero acá todavía nos falta un paso más. Y es que no podemos dejar con U a la sustitución. Es decir, tenemos que agarrar y definir qué era U. ¿Y U qué era? Era el término de X más 1 al cubo más una constante. ¿Sí? O sea, revierto la sustitución una vez que ya terminé de integrar. ¿Se entendió? Profe, ¿puede repetir la última parte? El último. Lo del último renglón. Sí. Que básicamente a vos lo que te había quedado recién, digamos, a vos te quedó acá 1/3 de U al cubo más E, o sea, ya terminaste la integral en cierto sentido, pero como la integral que nosotros teníamos al principio estaba en X, digamos, o sea, nosotros queremos tener una función integrada de X, lo que hay que hacer es revertir la sustitución, pero nada más de, digamos, de U, o sea, donde a vos te haya quedado un término que sea U, ahí lo que vamos a hacer es agarrar lo que nosotros habíamos denominado U, que en este caso era el X más 1. Entonces directamente reemplazás con lo que vos denominaste U, en donde justamente está la U, ¿no? Y la integral en sí, o sea, el 1/3 al cubo, queda tal cual eso. Lo único que se cambia es la U por el X más 1. ¿Por qué la U quedó al cubo? Estaba al cuadrado. La U quedó al cubo porque yo hasta ahí no había integrado. O sea, a mí me había quedado la integral de U al cuadrado. Una vez que yo la tengo que integrar, a mí me va a quedar U a la 2 más 1 dividido 2 más 1. O sea, como si fuera la X cuando usábamos la tabla normalmente. Si yo te hubiera puesto X cubo, X cuadrado, la integral nosotros sabemos que es X a la 2 más 1 dividido 2 más 1. Ah, bueno, gracias. Entonces me termina quedando U al cubo dividido 3. O sea, yo lo pongo como 1/3 por U al cubo porque me gusta trabajar más con la fracción por separado. Pero si no, yo acá hubiera puesto sobre 3 y queda igual que como trabajaríamos con las integrales en X. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? Sí. Genial. Bueno. Paso un segundito. Mica, Sí. te robo un minuto para... ¿Vos vieron ya el tema de cómo llegamos a la fórmula de partes de sustitución? ¿O hiciste directamente el primer ejemplo? No, les comenté lo de que venía de como si tuviera una G, pero... Ok. Sí, se los muestro rápido. Y después Dale, seguimos. espérate que dejo de compartir entonces.
Más que nada para que conste, ¿no? Así le damos un poquito de rigurosidad al tema. Esto les aviso, no hace falta que lo memoricen, ni mucho menos. Sencillamente es cómo llegamos a que todo esto es algo lógico. La integración por sustitución, así como la regla de la suma y la resta, revierte la suma y la resta de las derivadas, y la constante por función revierte justamente constante por función, o sea, revierte la primera de las reglas de las derivadas. La integración por sustitución lo que revierte es la regla de la cadena. O sea, si vos pudieras distinguir que lo que tenés, que lo que se te presenta es una cadena, sabés que tenés que sí o sí aplicar la regla de sustitución, porque es justamente para lo que está hecha. El problema es que ver cuándo es sustitución y cuándo es partes es muy complicado, porque la regla de la cadena, ¿qué es? Un producto. Y la regla del producto, ¿qué es? Un producto. O sea, cuesta verlo. Pero si vos pudieras identificar que tenés este patrón, ¿qué es lo que se hace? Si yo me fijo, para poder integrar, a mí me conviene tener a f de x. O sea, si yo tuviera f de x, podría ser una integral. Pero tengo f de g por g'. Bueno, entonces lo que yo voy a hacer primero es forzar esto a que sea f de u. Para eso tengo que tomar lo que está dentro de paréntesis. Piensen que ahora esto se convirtió en la integral de f' de u. O sea, si yo tuviera esto, f de u, la integral es f grande de u. Porque si tengo f de x, la integral es f grande de x. Entonces, la lógica que me dice que si yo tomara el g de x como u, me quedaría esto. Y esto es integrable a f de u grande. Pero me sigue igual quedando todo este término. Necesito que haya un diferencial de u, porque si yo voy a usar variable u, necesito un diferencial u, no un diferencial x. Para conseguir un diferencial u, lo que yo voy a hacer es derivar u. O sea, de derivar u, se obtiene el diferencial u. Y si derivo un lado, tengo que derivar el otro. Entonces, esto queda g' por dx. Que disclaimer, esto no es realmente así, porque, bueno, en realidad es diferencial de u sobre diferencial de x, pero nosotros lo reescribimos de esta forma para que sea utilizable. Si estuvieran viendo matemática en otro nivel, sabrían que esto es que no, pero al nivel que estamos viendo nosotros esto funciona y de maravilla. Así que, pequeña aclaración para los que se pregunten qué pasa acá, nos estamos tomando una licencia poética de poder escribirlo de esta forma. Y ahora, este término g' de x es este término g' de x, entonces se cambia por du. Y es justamente lo que vamos a calcular. ¿Cuánto vale f' de u? Ya tenemos todo lo que queríamos. Necesitaba que esto se vuelva algo parecido a f' de x. Yo necesitaba que se parezca a esto para poder integrar. Porque de esto, ¿cuál es la integral? F grande de x más c. Entonces, esto es el que se convierte en f grande de u más c. ¿Y cuánto vale u? F grande de g de x más c. Y listo. Esto sería el método de sustitución. Si vos derivás f de g, ¿qué es lo que te queda? F' de g por g', que es de donde vos partiste. ¿Te das cuenta? Entonces, este es el trasfondo de sustitución.
Si yo pudiera identificar en mi fórmula quién es F, quién es G y quién es G', podría hacer todo de una. En el caso que vieron recién con Mica, F' de G de X, ¿quién era? Todo el término que teníamos. O sea, todo el término, el X más 1 al cuadrado, era F' de G de X. Por G'. ¿G' cuánto es? 1. Entonces por eso no había nada más escrito. ¿Ven? Es confuso, pero en realidad todos los ejercicios de sustitución son en realidad reglas de la cadena. ¿Y ustedes qué es lo que vieron? Que integraron F, ¿o no? Integraron F y les quedó G adentro. O sea, X, les quedó X más 1 al cubo sobre 3. Si lo quisieran derivar, ¿cómo lo derivan? Con regla de la cadena. Y no es casualidad. Así que, bueno. De esto, esto está en chino. A ver, no creo que se haya entendido ni mucho menos, pero si tenían dudas de dónde salía todo, salía acá. No se los vamos a preguntar nunca en un examen esto, así que de última sáquenle captura, que quede lindo y lo guardan ahí en donde nadie lo va a volver a leer nunca en su vida. Bien. Bueno, ahora sí. ¿Ibas a hacer el segundo ejemplo, Mica? Sí, como quieras. Dale, yo hago el tercero. Dale. Ahí les comparto un segundito. Bueno. Ahí deberían estar viendo la pizarra. En blanco igual. El otro ejemplo que tenemos para hacer es x por e a la x cuadrado diferencial x. ¿Sí? Ya es un poquito más complejo, incluso del ejercicio que habíamos visto antes. ¿Sí? Y en este caso, lo que vamos a tomar va a ser a x como u diferencial u va a ser 1 por diferencial x, entonces otra vez de u va a ser de x. Entonces en este caso nos va a quedar la integral, acá va a ser por u. Acá nos va a quedar diferencial u, todo tal cual. E a la x cuadrado integral. ¿Sí? Pero, digamos, no nos sirve de mucho este caso porque otra vez, no podemos resolver. ¿Sí? O sea, tampoco, no tenemos una tabla para esto. ¿Sí? Entonces, de esta forma, no sirve. Ahora vamos a ver otra forma más que tampoco nos sirve, que es tomando a u como e a la x cuadrado. El diferencial u va a ser e a la x cuadrado por la derivada de lo que está en el exponente, 2x diferencial x. Y acá, igual para mostrarles un poco cómo es que yo resuelvo estos casos, es, si se acuerdan, yo hasta ahora les dije, bueno, es como que esto está multiplicando, el diferencial x está multiplicando ese término.
Y yo después lo que tengo que hacer es poder reemplazar en el diferencial x toda una cuenta, digamos. Y eso lo puedo lograr pasando dividiendo. Después Cristian, cuando igual les dé otro ejemplo, supongo que les va a explicar la otra forma. Me gusta trabajarlo de esta forma. No es tan correcta, pero bueno. De última, como a veces digo, lo pueden hacer como una cuenta auxiliar por si no se dan cuenta. ¿Sí? Pero es básicamente, eso se pasa y nos va a quedar e a la x cuadrado por 2x diferencial u. Lo único que puedo hacer acá es la x con esta x se cancelan. Te faltó una U al lado de la X. Sí, estaba viendo que me está faltando algo. Sí, ahí ya. Ahí. Me estaba faltando justamente el término reemplazado acá. O sea, x por u, lo voy a poner distinto para que se vea. O sea, x por u, que va a ser lo que justamente reemplacé, dividir por 1 sobre e a la x cuadrado por 2x diferencial u. Entonces, lo único que puedo cancelar es x con x. Y otra vez me queda integral de u por 1 sobre e a la x cuadrado diferencial u. Entonces, la realidad es que tampoco me simplificó nada. Entonces, esta forma tampoco. ¿Cómo lo vamos a terminar resolviendo este ejercicio? Voy a pasar a otra. Lo que vamos a hacer es, teníamos x por e a la x cuadrado diferencial x. Lo que vamos a tomar como u va a ser el x cuadrado que tenemos en el exponente de la e. La derivada de esto nos va a quedar 2x diferencial x de u sobre 2x es igual a 2x. ¿Sí? Yo, como les repito, paso todo dividiendo. Ya después van a verlo igual. ¿Y esto cómo nos va a quedar? Nos va a quedar x por e elevado a la u por diferencial u sobre 2x. ¿Sí? Entonces acá lo que podemos hacer es tachar ahora sí la x con esta x. ¿Y qué nos va a quedar? Nos va a quedar la integral de e a la u por el diferencial u sobre 2. Que por propiedad con la constante que vimos antes, ese 2 va a salir afuera. Y nos queda la integral de e a la u por el diferencial u. ¿Sí? Y e a la u, nosotros sabemos que la integral de eso es e a la u. O sea, en la tabla nosotros tenemos e a la x y la integral es e a la x. ¿Sí? En este caso, como les decía antes, por más que tengamos u, se resuelve de la misma forma que como si tuviéramos x. Y nos va a quedar un medio de e a la u otra vez. Y siempre importante que no se olviden primero la constante y después que hay que volver, digamos, dar un paso atrás con lo que sería la sustitución. Entonces esto nos termina quedando un medio e elevado a la x cuadrado más la constante. ¿Sí? No sé si hay alguna duda. Si quedó más o menos claro.
No, profe, ninguna duda, pero ¿puede volver a la pantalla anterior? Que Sí, no va a obvio. sacar de captura y no llega a copiar tampoco. Estaba Dale, sí, copiando. obvio. Ahí está, gracias. No, por favor. Bueno, entonces te dejo a vos, Chris. Sí. Aclaración sobre lo que Mica había puesto ahí. Si puedes compartirlo de vuelta, Mica. Así. Lo que le decía Mica es lo siguiente. Vieron que ustedes toman u como x cuadrado y después lo derivan. Les queda 2 de x, 2x de x. Si vamos a lo que se debe, o sea, al deber ser de todas las cosas, está mal mezclar u con x. O sea, el siguiente paso podrías pasar al 2, pero no a la x. Así como lo escribió. Y entonces sustituir y no cancelar. O sea, dejar de escribir a la x y no tacharla con azul como hizo. Sencillamente no escribirla. A eso se le llama sustituir términos. ¿El método cómo se llama? Sustitución. Igual, a ver, yo estoy en contra de todo esto también. Yo lo aprendí de la misma manera como lo hace Mica y me parece mucho más claro así. Pero cuando tenemos que hablar de lo que se debe hacer en matemática y la rigurosidad que tenemos que tener, lo correcto es no mezclar variables, no mezclar u con x. El procedimiento después continúa exactamente igual, o sea, todo lo demás es exactamente igual a lo que está escrito. Pero está esa pequeña diferencia, pasar el 2 o pasar el 2x. Si lo hacen en cálculos auxiliares no pasa nada, pero no digan en ningún momento que ustedes pasan todo para el otro lado. Se pasan solamente las constantes. Esto más les digo por si tienen que ir al examen final oral, por ejemplo, y te preguntan, si tenés 2x de x, ¿qué se pasa? ¿Todo o el 2 solamente? Y si decís todo, entonces ya está, te ponen mal. Pero la verdad es que es muy de mala onda preguntar esas cosas para empezar nada más. Y esto tenía implicancia cuando el examen era presencial. O sea, cuando vos tenías que mostrar el desarrollo. Si no, como ustedes ahora lo tienen virtual y no hay que mostrar nada, listo. Pueden hacerlo como se les cante. Pero yo les digo la manera que es correcta. Bueno, ahora sí, vamos con el tercer ejemplo. Tercer ejemplo. En este, la que a mí me conviene tomar es el logaritmo. ¿Por qué? Si vos te fijás, esto de acá, yo lo puedo separar, la parte de arriba por un lado y la parte de abajo por el otro. Y si prestas atención, vas a ver que esto de acá es la derivada del logaritmo natural. Entonces, queda bien en claro quién es u. La otra forma de darte cuenta quién es u es, si te vas a la tabla, no vas a poder integrar logaritmo.
sea, no se puede integrar al logaritmo. Entonces, ¿qué sentido tiene dejar al logaritmo dentro de la integral? Me conviene hacerlo desaparecer. Si a fin de cuentas en la tabla no lo tengo. Entonces, a u lo llamamos logaritmo. El diferencial va a ser 1 sobre 2x más 1. Multiplicado por la derivada de lo de adentro, 2. Y acá podemos ver que tenemos esto y el 2. Al 2 lo pasamos. Y esto de acá es esto de acá, como habíamos dicho antes. Entonces, escribimos u por du sobre 2, que es lo que nos queda después de haber sustituido. Esto vale u y esto vale du sobre 2. La integral de u, ¿cuál es? U al cuadrado entre 2. Entonces nos quedaría 1/2 por u al cuadrado entre 2. Y esto finalmente nos queda logaritmo natural de 2x más 1 al cuadrado sobre 4 más c. Y ahí tendríamos la primitiva de la función ya calculada. También se puede hacer en dos pasos. Podrías agarrar el 2x más 1, tomarlo como u, y que te quede el logaritmo de u por 1 sobre u, y hacer otra sustitución más. Si ustedes se fijan en la clase anterior que di, en la de 10 a 13, van a ver cómo funciona si haces una doble sustitución. Pero acá vamos directo al lío, o sea, vamos directo a la elección correcta, así lo hacemos más eficiente. ¿Alguna pregunta de este? No, profe. Vale. Bueno, ahora lo que queda es unos pequeños tips, por así decirlo, para ver cuándo se elige cada una. Esto que les voy a decir ahora son consejos, no es que sean sí o sí reglas fundamentales que se tienen que cumplir, sino pequeños consejos para poder trabajar más rápido. Por ejemplo, si tengo que elegir entre dos polinomios, acá la elección es entre dos polinomios, normalmente el valor de u es el polinomio de mayor grado. ¿Por qué? Porque al derivarlo se va a degradar y es muy posible que cuando baje de grado me quede el otro. Si no me queda después, capaz hay que hacer otra cosa, pero ustedes entienden. Lo más lógico es tomar al de mayor grado porque al derivar bajamos el grado. Si tomas al de menor grado, le vas a bajar el grado de vuelta y no tiene sentido. En este caso, nos quedaría 1 sobre u, porque lo de arriba se convierte en du. O sea, todo lo de arriba se simplifica y se convierte en 1. La integral de 1 sobre u es la del logaritmo del módulo de u, o sea, logaritmo del módulo de x cuadrado más x. Bien, entonces cuando tenga dos polinomios, normalmente se toma como u al polinomio de mayor grado. Esto puede variar. Si no te funciona porque no es el mismo polinomio, entonces nada, tendrás que ver qué haces. Pero normalmente cuando es sustitución se hace esto. Después, con la e pueden pasar dos cosas.
La primera es que tengas un término e a la a por a'. En este caso, lo más normal es tomar como u a la a. O sea, si vos tenés una e... Ahí ven. Este igual es el caso que ya vieron, de x por e a la x cuadrado. Mica, ¿le podrás continuar la explicación de e a la a por a' y e por e a la a por a'? Dale. Ahí vengo, un minuto. Denme un segundito. Que preparo. Ahí creo que están viendo ya. Entonces, el que recién les estaba diciendo Cristian es como el que habíamos visto nosotros básicamente. O sea, si tuviéramos e a la a por a', diferencial sería diferencial a, básicamente. ¿Cuál era este caso? Como les repito, el que vimos. Nosotros vimos e a la x cuadrado por x, vimos nosotros, en nuestro caso. Este caso específico es como si yo dijera, si tuviéramos e a la x cuadrado por 2x. Si lo hiciéramos, digamos, de forma completa. Yo acá les estoy poniendo que la derivada, o sea, lo que tiene el exponente va a estar derivado. Podría ser también si yo les pongo e al x cubo por x cuadrado, ¿sí? O sea, hay varios casos y siempre se va a tomar como u al término a. En este caso, supongamos, a ver, ¿con cuál puedo ir? Supongamos x cubo, ¿no? Para cambiarlo un poco y trabajar con otra. El diferencial u va a ser igual a la derivada de a, básicamente, por el diferencial a. En nuestro caso va a ser 3x cuadrado por diferencial x. O sea, estoy haciendo esta por las dudas, ¿no? Como les dije antes, yo lo sigo haciendo de la forma que estaría mal en cierto sentido. Y voy a pasar todo dividiendo. Entonces du en realidad lo voy a pasar un poco más para la izquierda, derecha. Du va a ser a por dA. Y en nuestro caso esto igual a... du sobre a derivada es igual a diferencial a. Y para nuestro caso nos quedaría que el diferencial u dividido 3x cuadrado es igual a diferencial x. Nuestro caso nos va a terminar entonces quedando integral de e elevado a la u, ahora lo reemplazo, por x cuadrado por, entonces nos queda e a la u por diferencial u sobre 3x cuadrado. Sí, o sea, si se fijan, siempre nos va a poder pasar lo mismo, siempre que se cumpla esta regla, que vamos a poder cancelar esa x que nos está molestando ahí con la x que sale del
diferencial. Entonces nos va a terminar otra vez quedando, voy a hacer como una barrita acá, la integral de e a la u diferencial u por 1/3, ¿no? A ver, voy a du y dame un segundito a ver. Ahí está, sobre 3. Profe, justo Sí. en esa parte donde está escribiendo aparecen las páginas y no se ve. Ay, perdón, ahí está. No me di cuenta que me quedaron abiertas las páginas. Gracias. Les dejo entonces un segundito. ¿Sí? Entonces cada vez que nos pase esto de e a la a por a derivada, nos va a quedar de la misma forma. Como mucho, o sea, si ustedes acá en esto tuvieran por una constante, o sea, perdón, o sea, sería que esa a que tenemos arriba, cuando yo la derivo me queda k por a derivado, digamos. ¿A qué voy con esto? Que si el término que tenemos acá de a derivado no tiene la constante que tiene cuando vayamos a derivar, lo único que nos va a pasar que en vez de quedarnos la integral directamente, o sea que nos quede la integral de e a la u diferencial u, lo que nos va a pasar es que va a quedar una constante por la derivada la integral, ¿sí? O sea, como nos quedó en el caso este, o como nos había quedado también a nosotros, que nos quedó un medio. Bien. ¿Estamos con esto? Sí. Okay. Ahí te dejo a vos. Hay un segundo caso, con E también, que podría llegar a aparecerles, que es aún más fácil, que es si te toca e a la a por e a la a por a'. En este caso es obvio. A ver, si tenés dos veces la e, mismo exponente, sabes que la derivada de la e es la e. Entonces, en este caso sí tomarías a toda la e a la a, porque su derivada, ¿cuánto da? E a la a por a'. Entonces, en caso donde se repitiera la e, ahí sí podés tomar la e. Pero en el otro caso, donde la e está sola, una vez, tomás como preferencia el exponente. ¿Bien? Igual es más probable que les toque como el primer caso. Como este segundo no hay muchos ejercicios realmente que nosotros tengamos. El tercer tip, así como detalle, es si aparece el logaritmo, se prefiere siempre el logaritmo. Mismo cuando pasemos integración por partes, se prefiere al logaritmo para derivarlo. En integración por parte vas a tener que derivar una parte e integrar otra. Entonces, siempre se prefiere al logaritmo natural como derivada, ya sea dentro de sustitución o dentro de integración por partes, en ambos casos. Igual vamos a entrar más en detalle cuando veamos partes en ese punto. Pero acá normalmente cuando veas un logaritmo, tómalo. Después capaz no te simplifica o capaz no te termina el ejercicio. Pero sí trata de tomarlo para ver si se puede usar. Y si se puede, lo más normal es que te termine quedando la integral de u. Ejemplo el que vimos antes. ¿Vieron el logaritmo de 2x más 1? Bueno, lo mismo. ¿Qué tomamos? El logaritmo.
Igual siempre se puede hacer una doble sustitución también con A, pero la verdad que te complica más el llegar al resultado, no es eficiente. Igual no se tomen estas reglas como cosas fijas al 100%. Puede ser que capaz tengas que aplicar una sustitución para aplicar otra y tengas que hacer algún arreglo para que te quede lindo, para poder integrar. Esto lo vamos a ir viendo en la clase que viene cuando veamos práctica, ¿bien? O sea, la clase que viene son 8 ejercicios prácticos para hacer. Por último tenemos dos reglas, que la verdad que son reglas bastante sencillas y que te ayudan a acelerar los ejercicios. Pero las podés deducir sin mucha fuerza, sin mucho esfuerzo, quiero decir. Que son estas. Cuando tenés funciones compuestas por funciones simples, entonces podés hacer directamente la integral, sin necesidad de hacer la sustitución de por medio. Por ejemplo, en el primer caso que dio Mica, tenían x más 1 al cuadrado. Esto cumple con esta forma. Es f de x más a. F es 2, x más a es x más 1. Entonces, ¿qué hace? Se integra f y x más a queda igual. ¿Cómo sería la integral del cuadrado? Al cubo sobre 3. ¿Y el x más a quién es? X más 1. ¿Ven? ¿Cuál sería el paso haciendo la sustitución? U, x más 1, du 1 de x, du igual de x. La integral de u al cuadrado de u al cubo sobre 3 más c, y fíjense que llegamos a lo mismo. Vamos a verlo en otros casos. Por ejemplo, si tenemos la integral de e a la x más 5, ¿cuál es su primitiva? Va a ser, ¿la función quién es? E es la función. ¿Cómo se integra la e? Como e. Y el exponente x más 5 queda como está. Coseno de x menos 2. ¿Cuál es la integral del coseno? Seno de x menos 2, así como está, porque no se cambia. ¿Ven? Así funciona. Sirve para acelerar ejercicios. Si no querés hacer esto, te complica más, directamente hacer la sustitución, que funciona exactamente igual, nada más que, perdés 2 segundos en hacer todo este paso. Después, puede ser que no sea x más a. Entonces, puede ser que te toque un ejercicio de forma ax más b, lo cual sería f de 1 sobre a por f de ax más b más c. O sea, esto es cuando tenés una lineal con pendiente. Este es el 2, el 1 medio, el 5, lo que fuimos sacando todos los ejercicios. ¿Vieron que sacábamos una constante y la extraíamos de la integral? Bueno, es eso. Ponele que el ejercicio fuera 2x más 1 al cuadrado. ¿Cuál sería? Bueno, el 2x más 1 tiene valor de a. 2, 1 medio por f grande en la función, 1 medio por el 2x más 1 como está, elevado al cubo sobre 3. ¿Cómo llegamos a este resultado? Si u es 2x más 1, du ¿cuánto es? 2. Y el dado lo pasamos.
Entonces, esto sería la integral de u al cuadrado de u entre 2. O sea, un medio por la integral de u al cuadrado. O sea, un medio por u al cubo entre 3. ¿Ven? Te termina quedando lo mismo que ya tenías antes. Y se puede aplicar con los ejemplos que vimos antes también. Se puede aplicar a cualquier función que tenga como compuesta una lineal. Por ejemplo, se puede hacer con e a la 2x más 1, dándote e a la 2x más 1 por un medio, más c, o coseno de 5 negativo, 5x menos 2, daría menos un quinto del seno de 5x menos 2, más c. Igual insisto, si quieren hacer la sustitución, porque no están muy seguros con estas dos reglas, se puede. No hace falta que se las memoricen estas reglas, ni mucho menos. Sencillamente háganlo como a ustedes les parezca más sencillo. ¿Bien? Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? ¿O estamos ya? Si no tienen preguntas, damos por terminada la clase. No sé si Mica les querés añadir algo. No, creo que no. Vale. Damos por terminada la clase y nos estaríamos viendo el lunes que viene. ¿Bien? Para ver sustitución parte práctica. Así que nada. Bueno, pues, gracias. Nos vemos el lunes. Buen fin de semana a todos. Y practiquen. ¿Bien? Cualquier duda o consulta tenemos los grupos, como siempre.